Dice así la palabra del Señor. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Así aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Oramos. Señor y Dios nuestro, gracias por tu palabra, gracias por el mensaje de tu evangelio, el cual has dejado para tu pueblo, el cual has dejado para ser ese medio para salvar las almas de los hombres muertos en sus delitos y pecados, para rescatarlos de un infierno venidero y traernos a la luz admirable de tu Hijo Jesucristo. Señor, gracias por tu santo evangelio, gracias por tu palabra. Ayúdanos a tener luz en esta tarde como creyentes, pero también, Señor, a los que no te conocen aún, alumbra su entendimiento y haz, Señor, que tu evangelio brille en medio de sus vidas. Para la gloria de tu nombre, oh Dios. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Pueden tomar asiento. Hoy volvemos a un pasaje conocido en el que hemos estado indagando durante bastante tiempo y a pesar de que llevamos algunos meses de no ir a la carta a los Gálatas, volvemos a ella en esta tarde. Ese pasaje, como hemos visto, es un pasaje crucial en medio de la enseñanza del Nuevo Testamento. El apóstol Pablo lo utiliza para combatir a aquellos que se oponían no abiertamente al Evangelio, pero lo hacían sutilmente, torciendo, tergiversando la verdad del Evangelio bajo enseñanzas que no están contenidas en él y bajo implicaciones que llevaban a entender el Evangelio de una forma distorsionada. El apóstol Pablo ofrece una advertencia contra las falsas enseñanzas. Estas se encontraban amenazando la pureza del Evangelio. En esta carta Pablo se asombra que los creyentes están adoptando, que están recibiendo un evangelio diferente. Uno que distorsiona la verdad de la salvación por gracia mediante la fe únicamente en Jesucristo. Cierto, hemos explorado este pasaje ya varias veces anteriormente, hemos visto cuáles no son el evangelio de Dios. Y en esta tarde, si el Señor lo permite, también buscaremos otro falso evangelio, otra falsa enseñanza, otra falsa cosmovisión. Una que particularmente se ha permeado en prácticas cristianas, particularmente en algunas tradiciones carismáticas pentecostales. Estas falsas enseñanzas, incluso hoy día, han alejado a muchos de la verdad. Específicamente, algunos elementos del hinduismo, en particular las prácticas del movimiento Kundalini. Estas han influenciado estos círculos carismáticos y pentecostales, desviando a los creyentes de la verdad. Oremos y velemos como creyentes a la hora de ser enseñados acerca de esto y aprendemos a discernir la verdad del error. Hemos leído este pasaje
Es un claro llamado a aferrarnos al verdadero evangelio, a rechazar cualquier enseñanza que se desvía de él. Y la urgencia del apóstol Pablo aquí debe recordarnos que hay mucho en juego. La vida eterna es la que está en juego. Volvemos al contexto y repasamos una vez más esta carta. Para entender claramente las palabras de Pablo, aquí es necesario comprender cuál era el contexto. Las iglesias de Galacia, una región de lo que hoy es Turquía, fueron probablemente fundadas durante el primer viaje misionero del apóstol Pablo. Estas iglesias eran una mezcla de creyentes judíos y gentiles. Pero tras la partida, tras la salida de Pablo de Galacia, de esa región, falsos maestros, unos que a menudo se les llama judaizantes, comenzaron a enseñar que los cristianos gentiles, aquellos que tenían una herencia griega, que no eran nacidos de judíos, debían seguir las leyes judías. Debían seguir la circuncisión, particularmente para ser verdaderamente salvos. Esto constituía una distorsión del evangelio. Esto añadía obras humanas a la gracia de Cristo. Pablo les escribe con fervor. Probablemente es la carta más intensa del apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. Pablo enfatiza: la salvación viene solo por la fe en Cristo, no por las obras legalistas. Somos recordados aquí que las falsas enseñanzas muy a menudo se mezclan, se forman por una mezcla entre la verdad y el error. Es muy fácil rechazar a alguien que se opone abiertamente a la verdad. No, eso es mentira. Pero alguien que lo hace con un poquito de verdad y un poquito de error, es más difícil rechazarlo claramente. Y eso es lo que estaba sucediendo. Cuando la verdad se mezcla con el error, vuelve una enseñanza que puede ser seductora, que a nuestros oídos suena bien. Escuchamos algo que suena como a la verdad que hemos escuchado, mezclado con un poco de error, y a nuestros oídos muchas veces eso suena adecuado, suena correcto. Se percibe como piedad. Pero si no es la verdad de Dios, si no es lo que el Señor ha dejado en su palabra, y si contiene trazas de la mentira, puede llevarnos directamente al infierno. Tal vez a usted no, tal vez a usted el Señor ya le salvó, pero aquellos que escuchan de cero el Evangelio, con estas distorsiones entremezcladas en ello, puede llevarles a no creer la verdad y creer la mentira. En nuestro tiempo enfrentamos desafíos similares, donde filosofías y prácticas espirituales externas pueden infiltrarse en la iglesia y hacerse pasar por la verdad cristiana. El peligro es que los falsos evangelios son esta mezcla muchas veces de verdad con falsas enseñanzas. Las palabras iniciales de Pablo en el versículo 6 son impactantes. Pablo dice: estoy asombrado, estoy atónito, estoy perplejo, no sé ni qué decir, que tan pronto se estén alejando de aquel que los llamó para vivir en la gracia del Señor. Los Gálatas no solo estaban a la deriva, estaban abandonando el evangelio por una falsificación. Pablo aclara que este evangelio diferente no es evangelio en lo absoluto. No puede salvar. Los evangelios falsos prometen salvación, al igual que el verdadero evangelio. Pero
generan esclavitud. En el versículo 7, Pablo nos señala que estas enseñanzas les confunden y pervierten el evangelio de Cristo. La palabra griega pervertir significa torcer o distorsionar. Convierte algo puro, algo claro, en algo corrupto. En nuestros días las falsas enseñanzas continúan infiltrándose en la iglesia. A menudo están camufladas con un lenguaje espiritual. Debemos estar advertidos que las falsas doctrinas son sutiles. Mezclan nuevamente la verdad con el error para engañar, si fuese posible, incluso a los creyentes. Una de estas influencias en nuestros días viene a través de la filosofía hindú, particularmente a través del movimiento Kundalini. Esta mezcla de creencias ha creado un sincretismo, una amalgama, que lo que hace es socavar la exclusividad y la verdad de nuestro evangelio, del evangelio del Señor Jesucristo. Pero bueno, ¿qué es el hinduismo? El hinduismo es en realidad un conjunto de varias tradiciones religiosas asociadas que se originaron en la antigua India. El hinduismo es la tercera religión más grande del mundo. Esta cuenta hoy en día con más de 900 millones de personas que profesan ser parte de la religión hindú, hindi. Al igual que el budismo, el hinduismo es una religión monista, y lo vimos anteriormente, lo que significa que considera que toda la realidad es, en última instancia, una. Los hindúes buscan la unidad con la realidad suprema o con el Espíritu Supremo, quien llaman Brahman. A diferencia del budismo, el hinduismo moderno tiende a una práctica considerada o llamada enoteísmo. El enoteísmo es la adoración de un Dios supremo junto con sus manifestaciones, es decir, avatares. Ese Dios es un Dios que se manifiesta en muchas formas. Una pluralidad de dioses y diosas. En el hinduismo, la religión y la sociedad están inseparablemente conectadas, y debemos entenderlo. Esto mediante un sistema de castas y una jerarquía social fija. En el hinduismo no existe una separación entre sociedad y religión. No existe. Son una. Para el hinduismo existen 4 ramas principales: el vaishnavismo, el shivaísmo, el shaktismo y el esmartismo. Y no hago énfasis en ellos porque son palabras complicadas. Pero sin embargo, el hinduismo, a pesar de que tiene esas 4 ramas principales, se subdivide en una gran cantidad de prácticas diversas y muchas creencias dentro de cada una de esas ramas principales. ¿Cuándo da inicio? Bueno, la palabra hindú se refiere a la tierra y los habitantes que rodean un río en particular, el río Indo. Y las referencias a esta región en las escrituras hindúes han llevado a los académicos a concluir que en el norte de la India es donde nació esta religión. En el hinduismo, a diferencia de otras religiones, hay una ausencia de una figura central o de un agente de revelación particular. Si bien el hinduismo cuenta con un conjunto de escritos sagrados, estos
no se consideran revelación divina. No de la misma manera que nosotros como cristianos consideramos la Biblia como una revelación divina, ni tampoco como los musulmanes lo hacen con el Corán, sino que es más bien una serie de escritos a través de un desarrollo de varios años, conocidas en primera instancia como una tradición oral. El hinduismo encuentra sus orígenes entre el año 2000 y 1500 antes de Cristo. Esto lo convierte en una de las religiones más antiguas del mundo que es practicada hoy en día. Como decía anteriormente, estas creencias y prácticas hindúes fueron difundidas y transmitidas originalmente a través de una tradición oral. El conjunto más antiguo de escritos sagrados hindúes son llamados los Vedas. Esa es una palabra que significa conocimiento o sabiduría. Estos adoptan la forma de unos himnos antiguos. Los Vedas constan de 4 libros: el Rig Veda, el Sama Veda, el Yajur Veda y el Atharva Veda. El Rig Veda es el más antiguo de ellos. Las últimas secciones, la última sección de este Rig Veda es conocida como Upanishad. Y estos abarcan temas filosóficos y son los textos hindúes fundamentales para la mayor parte de los que practican esta religión. El texto hindú más conocido es el Bhagavad Gita. Algunos lo han escuchado, tal vez. Esto es parte de una antigua epopeya hindú, Mahabharata. El Bhagavad Gita contiene la esencia de la enseñanza devocional hindú. Bueno, pero ¿quiénes conocemos nosotros? ¿Quiénes entendemos han sido parte de esta práctica religiosa? Bueno, un hombre del siglo VIII, Adi Shankara, unificó el hinduismo mediante un estudio minucioso de los escritos hindúes o los Vedas. Él estudió los Vedas y los Upanishads y él es el autor de un dicho hindú muy conocido y que permanece hasta hoy en día. El dicho es: Atman es Brahman. ¿Qué quiere decir esto? Esto resume que cada alma individual, el Atma, es finalmente una con el Espíritu Supremo, Brahman. Por eso dice Atman es Brahman. El alma de cada uno de ustedes, es lo que dice esta religión, es una con Brahman, el Espíritu Supremo. El monje del siglo XIX, Swami Vivekananda, representó al hinduismo en el Parlamento Mundial de Religiones en 1893. Este hombre impulsó una reforma significativa en el sistema de castas. Otro de los hombres más conocidos practicantes del hindú es Mohandas Gandhi o Mahatma Gandhi. Este hombre fue reconocido por sus enseñanzas sobre la desobediencia civil no violenta. Él impulsó esta desobediencia civil no violenta para lograr una reforma social y política en su país, en la India. Esto fue a principios del siglo XX. Entre otras figuras populares, practicantes de el hinduismo, hombres como George Harrison, uno de los Beatles. Luego entendemos que muchos de los Beatles, o casi todos, se convirtieron al hinduismo, pero eso es otro asunto. Hoy en día muchos actores, muchos famosos, se encuentran practicando sus creencias.
¿Cuáles son estas creencias? Bueno, como vimos anteriormente, la frase de Atman es Brahman, o el alma es una con el Ser Supremo. Esta es una de sus principales creencias. Pero también lo es la de uno y muchos dioses. Los hindúes creen en un Dios impersonal o una realidad suprema. Este es conocido como Brahman. Tal vez no sea una traducción para nosotros de un nombre, pero es una expresión de ese ser o de esa existencia etérea que está por encima de todo, que es parte de todo. A la vez ellos afirman la existencia de una pluralidad de dioses y diosas. Brahman, dicen, tiene manifestaciones principales. Brahman, o esta existencia, este ser supremo, tiene tres manifestaciones principales: Brahma, Vishnu y Shiva, de quienes todos los demás dioses y diosas son manifestaciones encarnadas. Ellos dicen que Brahma es el Dios creador, aunque en nuestros días es prácticamente ignorado el Dios creador por las prácticas modernas. Mientras que Vishnu es conocido como el Dios preservador y Shiva es conocido como el Dios destructor. Estos otros tienen muchos adoradores. Muchos hindúes también rinden su devoción principal a otro dios o otro representante. Este es conocido como Shakti. Shakti es una representante femenina de Brahman que se manifiesta en diversas diosas. Para efectos prácticos, la devoción hindú popular identifica a Vishnu, Shiva o Shakti como Brahman, y esto depende de las tradiciones hindúes particulares que se sigan. Algo que es en general es que todos los hindúes creen que Brahman se manifiesta en una multitud de avatares, encarnaciones terrenales de dioses y diosas. Y con frecuencia se ha dicho que los hindúes profesan o dicen que hay 330 millones de dioses y diosas en su religión. 330 millones de dioses y diosas. Esta cifra, aunque es repetida constantemente en el hinduismo, no debe tomarse literalmente, sino que es una exageración que lo que pretende es enfatizar que ellos tienen una multitud de dioses. Otra de las enseñanzas principales del hinduismo es el concepto de Dharma. El Dharma es fundamental para el hinduismo. Y aunque tal vez sea difícil de traducir para nosotros, el Dharma representa el deber, la conducta, la ley, el orden, la religión, la virtud, la justicia y la moralidad hindúes. El Dharma abarca todas esas cosas en conjunto. Este desempeña un papel importante en el sistema de castas de la India. Cada casta tiene sus propias normas y regulaciones a los cuales sus miembros de esa casta deben apegarse a las normas que esa casta requiere. El hinduismo es una religión que es grandemente separada socialmente. El Dharma está relacionado con el karma y el ciclo de renacimiento o reencarnación, ya que la observancia fiel de ciertos deberes es necesaria para ascender
a una casta superior. Esto sucederá, por supuesto, no en la vida actual, sino en la siguiente vida. Una persona, por más que se esfuerce, no podrá nunca abandonar la casta de la clase social en la que nació durante ese ciclo de vida. Debe esperar a la próxima. Es importante entender este concepto, es más complejo de lo que podamos simplemente explicar en esta tarde, en esta noche. Pero es importante entender que es esencial en medio de la práctica de la religión. Otra de las enseñanzas en medio de la religión hindú es la del karma. La doctrina del karma es la columna vertebral del sistema religioso y social del hinduismo. El karma establece que todo lo que una persona posee, ya sea apariencia física, situación económica, personalidad, salud o tristeza, es resultado, es el pago de una vida pasada. Una persona atraviesa el ciclo de reencarnaciones según su dharma de una vida anterior. Si alguien se entrega al vicio o a la degeneración moral, no será destruido y no dejará de existir, sino más bien continuará el ciclo de reencarnaciones, cuantas veces sea necesario, hasta que su alma alcance el nirvana y se una y sea una con la realidad suprema, Brahman. Si alguien vive una vida de dharma negativo, entonces renacerá en una casta inferior o como una forma de vida inferior en el siguiente ciclo. Conociendo a varias personas de la India, usted verá que se esfuerzan mucho por hacer las cosas bien. No es el deseo de ellos encontrarse en una vida futura siendo un animal o una forma de vida inferior. Tal vez no los haya escuchado hablar mucho, pero está ahí y es parte de sus creencias. ¿Por qué la gente cree esto? Bueno, la expansión del hinduismo se debe en gran parte a su antigüedad, a su amplitud. Muchísimas personas lo practican. Esta ideología abarca la totalidad de la vida familiar, de la vida social y de la vida religiosa de una persona en donde esta religión es practicada, particularmente en la India. Es muy difícil separarse de esta religión si usted es parte de esta cultura. Los brahmanes o sacerdotes y maestros de la casta superior ejercen poder sobre las vidas de las personas de las castas inferiores, muchas veces confinándolas al sistema religioso. En nuestro mundo occidental, elementos del hinduismo se han extendido gracias a la popularidad, particularmente de prácticas del yoga, en el gimnasio, programas de ejercicio. La cultura popular occidental también ha estado fascinada desde hace mucho tiempo por religiones orientales, como lo son el hinduismo, a través de músicos y particularmente prácticas que nacieron en los años 50 y 60. Los Beatles, por ejemplo, popularizaron las ideas hindúes a través de sus viajes a la India y una gran defensa de la meditación trascendental.
Muchos hombres, mujeres en nuestros días se encuentran practicando esta religión sin profesarlo. Pero ¿cómo comparamos entonces estas prácticas con el cristianismo bíblico? A diferencia del hinduismo, la Biblia nos revela que hay un solo Dios vivo y verdadero. Este Dios verdadero es un ser personal, no una existencia impersonal. El único Dios vivo y verdadero no cambia. El único Dios subsiste en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, cada una de las cuales es plenamente divina y sin embargo distinta entre sí, según su propiedad personal única. El Hijo no es una manifestación del Padre, ni el Espíritu Santo es una manifestación del Padre y del Hijo. La palabra nos aclara que son personas, tres: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, un solo Dios, una esencia, tres subsistencias. El Padre no se hizo Hijo, ni el Hijo se hizo Padre. Más bien la persona del Hijo de Dios unió una naturaleza humana sin pecado a su naturaleza divina eterna, convirtiéndose así en el Dios hombre. El Padre, el Hijo y el Espíritu existen eternamente como el único Dios verdadero. Cuando el Nuevo Testamento habla de los miembros de la deidad, los coloca uno al lado del otro, los distingue según sus propiedades personales, pero también los mantiene en que son idénticos en cuanto a la única esencia divina. El Padre no es el Hijo no es el Espíritu no es el Padre, pero el Padre, el Hijo y el Espíritu son Dios. Este es un gran misterio. Pero este Dios se ha revelado de esta manera. Dios vivo y verdadero se ha revelado de esta forma y nos ha dado a entender que esta es la expresión de su ser para su creación y debemos someternos a ella de esta manera. Otro de los contrastes que tenemos comparando al hinduismo con el cristianismo bíblico es la ley y la gracia. ¿Cierto? La Biblia contiene deberes prescriptivos, contiene leyes, rituales, contiene principios de virtud, de justicia y de moralidad. Y en su ley Dios revela su voluntad para la conducta de su pueblo. Sin embargo, nadie se salva por intentar cumplir la ley. Nadie se salva por cumplir la ley. Nadie lo ha hecho desde la creación y nadie lo hará. Nadie se salva por cumplir la ley. Todas las personas, excepto Cristo, son caídas e incapaces de agradar a Dios por naturaleza. No hay forma de agradar a Dios con nuestras obras, con nuestros deseos de honrarle. No hay forma de hacerlo, ya que estamos bajo la ira y la maldición de Dios. En Adán todos murieron. Todos estamos muertos en pecado y depravación y necesitamos una salvación externa. Dios es quien inicia, es quien procura y provee la salvación enteramente por su gracia.
Esto nos da un gran contraste en contra si lo comparamos con las enseñanzas del hinduismo. La enseñanza hindú, en la enseñanza hindú no hay gracia. No hay gracia. Usted recibirá todo conforme haya hecho. Esa es lo que se dice. Por eso el concepto de karma. Hemos escuchado, tal vez hemos visto videos donde dice esa famosa frase que se usa hoy tanto: karma instantáneo. En el hinduismo las personas son recompensadas o castigadas exclusivamente en función de su buen o mal dharma. Según las escrituras, Dios redime a un pueblo para sí mismo. Esto basándose en el mérito de su Hijo Jesucristo, el Hijo eterno de Dios, quien como nuestro representante cumplió la ley a la perfección y sufrió el castigo que nosotros merecíamos. En Cristo Dios perdona, acepta y reconcilia a los creyentes consigo mismo. ¿Cómo, de qué otra manera se separa la religión cristiana de las prácticas hindúes? Bueno, en el cristianismo tenemos la muerte, el juicio y la salvación. La muerte es el resultado del pecado de Adán. En Adán todos pecamos, todos caímos. El pecado original, el cual condenó a toda la humanidad a un eterno infierno de fuego. Dios, que es justo, juzgará a los hombres por sus actos en esta vida. Y sin la gracia estamos sujetos a la ira eterna de Dios a causa de nuestro pecado. Solamente quienes confían en Cristo podrán obtener la vida eterna. El autor de los Hebreos lo explica en un pasaje y nos dice que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo, habiendo sido ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que ansiosamente lo esperan. Está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿No habrá otra oportunidad? ¿No habrá otro chance? A pesar de que en este tal vez lo haya hecho mal y haya sido malo. Bueno, si la próxima vez reencarno como un grillo y alguien me aplasta, entonces ya tengo lo que merecía y la próxima tal vez pueda ser una lagartija o algo mejorcito, una tortuga. No existe tal cosa. Está determinado para los hombres morir una sola vez y después de esto el juicio. El juicio divino vendrá después de su muerte. Por eso la oportunidad para arrepentirse y confesar a Cristo Jesús es hoy, mientras usted vive. No hay más oportunidades, no hay más chances que esta vida. El llamado a los hombres es a arrepentirse y a creer en el Señor. Esa es una gran diferencia que nos separa de las prácticas hindúes. ¿Cómo podemos nosotros como creyentes compartir el Evangelio con quienes se aferran a esta falsa enseñanza? Bueno, en primera instancia debemos centrarnos en el pecado y en el juicio.
Al dar testimonio a los hindúes o a los que tienen prácticas hindúes, debemos explicarles que el pecado no es una violación de las normas sociales, ni tampoco es una ofensa contra la casta en la cual estamos. El pecado es una ofensa contra el Dios creador, el único Dios vivo y verdadero que ha hecho todas las cosas y que demanda de su creación sometimiento a sus reglas establecidas. Los hindúes suelen pensar que el castigo por el pecado será una degradación social. Ellos no ven eso como no ven que llevarán la justicia por ofender personalmente al Creador. Por ende, es vital ayudarles a reflexionar de manera adecuada sobre cuáles son las consecuencias eternas de pecar contra el Dios eterno. Las Escrituras, particularmente el Nuevo Testamento, nos hablan de un gran número de referencias con respecto a la muerte eterna. De hecho, la persona que más habló e hizo énfasis acerca del infierno y de las consecuencias del pecado fue el Señor Jesucristo en su ministerio terrenal. A la hora de explicarles la verdad, debemos hacer la separación que el pecado no es una ofensa a mi casta social, no es una ofensa a las normas actuales de mi sociedad, sino es una ofensa contra Dios. También, a la hora de explicarles la verdad del Evangelio, podemos enfocarnos en el perdón de los pecados que encontramos en el Salvador Jesucristo. Los hindúes, especialmente aquellos que se encuentran en castas inferiores, pasan sus vidas intentando escapar y esforzándose en gran manera por salir, por superar el sistema de castas que los encierra en su situación actual. Muchos hindúes cargan el peso de su fracaso. Muchos jóvenes hindúes huyen de sus familias en busca de mejores oportunidades para así de alguna forma alcanzar o lograr en la siguiente vida un mejor estatus. Ellos cargan con el peso de su fracaso. Los hindúes necesitan escuchar acerca del perdón que Dios otorga gratuitamente en Cristo Jesús y de la salvación que es ofrecida abiertamente a cualquiera que crea en Él. Jesús dijo: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Él le hará descansar. Debemos explicarles que Dios cargó con el castigo por nuestros pecados en la persona de Cristo Jesús. Podemos compartirles las promesas del perdón de Dios a todos los que confían solamente en Jesús para su salvación. El hinduismo, contrario a lo que muchos piensan hoy en día en Occidente, no ofrece descanso ni reposo. Sino una exigencia de trabajar
día a día por ganar el mérito suficiente para lograr algo mejor en la vida venidera. Otro enfoque que podemos dar como creyentes acerca de la verdad de Cristo y del Evangelio es enfocarnos en Jesús como mediador. La gran necesidad del hombre es de reconciliarse con Dios. De alguna manera, ellos lo buscan así, porque la meta sublime de los hindúes es un día lograr alcanzar, unirse con su creador. Que el alma vuelva a Brahman, alcanzar nirvana, todas estas cosas. Ese es lo que buscan. El cristianismo busca la reconciliación con Dios. El pecado nos ha separado, no hay forma de acercarnos a Dios, necesitamos a alguien que lo haga en nuestro lugar. La Biblia nos enseña que la reconciliación solo ocurre mediante la obra mediadora de Jesucristo. Jesús, como Dios y hombre, crea un puente entre Dios infinitamente santo y los pecadores. Jesús murió en la cruz para acercarnos a Dios. Jesús es el sumo sacerdote de los creyentes. Y es el sumo sacerdote que vive eternamente para interceder por ellos, para interceder por nosotros. Jesús es el único mediador. Él se expresó de esta forma de sí mismo y nos dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay otros caminos, no hay otras verdades, no hay vida fuera de Cristo. Pablo también lo explicó de esta manera, diciéndonos: hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ya sabemos, todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. La única forma de ser justificados es por la gracia, como un regalo, como un don. Esto mediante la redención que es en Cristo Jesús. Nuestro cristianismo, particularmente en nuestro país y otros países latinoamericanos, pero incluso también hoy en día en muchas otras áreas del mundo, ha visto la influencia del hinduismo en medio de las prácticas de las iglesias. ¿De qué manera? ¿De qué manera ha influenciado el hinduismo al cristianismo? Bueno, hay una práctica hindú específica que ha influido en algunos círculos cristianos. Este es conocido como el despertar Kundalini. Este está arraigado en la creencia de que un poder serpentino se enrosca en la base de la columna vertebral y puede despertarse mediante las prácticas espirituales. Esto conduce a la iluminación. En el hinduismo, este despertar está marcado por sensaciones físicas, euforia emocional
y experiencias sobrenaturales como visiones y estados de éxtasis. Estas manifestaciones tienen una gran similitud con algunas prácticas en círculos carismáticos y pentecostales, donde estas experiencias similares de risa incontrolable, temblores o de caídas se atribuyen al Espíritu Santo. Tal espíritu es incompatible con el cristianismo bíblico. Mientras que algunos que profesan ser cristianos consideran que las experiencias kundalinis son compatibles con la espiritualidad cristiana, la gran mayoría de creyentes bíblicos a través de los últimos 100 años advierten que estas manifestaciones no pueden ser otra cosa que manifestaciones demoníacas imitando al Espíritu Santo para engañar a los creyentes. Hermanos, cualquier enseñanza o experiencia que desvíe el enfoque de Cristo que como iglesia debemos tener a sensaciones, experiencias, a la exaltación del yo, fuera de la gloria de Dios, son esfuerzos humanos que llevan al desastre. La obra del Espíritu Santo siempre glorificará a Cristo y produce el fruto del Espíritu. Una y otra vez el Espíritu Santo es quien reveló la palabra de Dios. El Espíritu Santo es el que nos dio esta Biblia. El Espíritu Santo es quien la reveló. El Espíritu Santo no se va a contradecir. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo se alineará en todo con las Escrituras que Él reveló. En contraste, estas experiencias a menudo se centran en la autorrealización, en la energía interior, experiencias extáticas, y estas carecen de todo fundamento bíblico. Por ejemplo, se dice que estos despertares kundalini, hablando de las prácticas del hinduismo, implican movimientos involuntarios, sonidos de animales o arrebatos emocionales intensos, los cuales han sido imitados por muchos círculos carismáticos. Estos los atribuyen al Espíritu Santo. Sin embargo, el Espíritu Santo trae orden y no caos. El fruto del Espíritu incluye el dominio propio y no el comportamiento incontrolable. El énfasis del Kundalini en ese despertamiento del poder interior contradice la enseñanza bíblica de que nuestra fuerza no proviene de nosotros, sino de Dios. La advertencia de Pablo en Gálatas es clara. Cualquier evangelio que se desvíe de la verdad está bajo la maldición de Dios. Este movimiento Kundalini, con su enfoque en el autoempoderamiento y prácticas místicas, lo que hace es alejar a los creyentes del verdadero evangelio y de la obra expiatoria de Cristo Jesús. Pablo proclama maldición sobre aquellos que predican falsos evangelios. Y esto no es una retórica. Pablo no está diciéndolo solo por decirlo.
Los falsos maestros a menudo parecen sinceros, incluso angelicales. Hemos visto que Satanás mismo se disfraza como ángel de luz, pero las enseñanzas que ellos dan conducen a la destrucción. Las palabras de Pablo nos recuerdan que debemos comparar las enseñanzas que se nos dan con las escrituras, sin importar con cuán espirituales ellas parezcan. Debemos agradar a Dios. En el versículo 10 de este pasaje dice Pablo, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. La prioridad del apóstol Pablo es clara. La fidelidad a Dios por encima de todo aplauso humano. Las enseñanzas falsas suelen ser atractivas porque prometen experiencias espirituales rápidas o poder personal. Pero Pablo nos recuerda que los verdaderos siervos de Cristo buscan agradar a Dios, incluso si eso significa oponerse a las tendencias populares. Debemos priorizar la verdad bíblica sobre experiencias emocionales, asegurando que nuestra adoración y nuestras prácticas honren solamente a Dios. Como creyentes, debemos estar arraigados en las Escrituras. Los bereanos en Hechos 17 examinaban las Escrituras diariamente para verificar si las enseñanzas de Pablo eran correctas. El llamado para usted hoy es hacer lo mismo. Vaya a su Biblia, lea la Biblia de tal manera que pueda examinar todo lo que se le enseña aún aquí. Compárelo con las Escrituras. Y escuche esta advertencia en esta tarde. No habrá excusas. No habrá excusas. Señor, pero es que yo estaba en una iglesia donde sí se predicaba la verdad, pero alguien un día predicó algo que era malo y me fui por ahí, por ese rumbo. Y apostaté contra el evangelio. Fue culpa de aquel que enseñó mal. Sí, hay una gran responsabilidad para cualquiera que enseña la palabra de Dios. Y el Señor juzgará a cada uno que se para sobre un púlpito y enseña. Pero también hay una gran responsabilidad para usted como creyente, escudriñar las Sagradas Escrituras y revisar si lo que aquí se está predicando es la verdad. Y no habrán excusas después. Debemos crecer como creyentes, aprender a discernir. Y ese discernimiento no viene de un día para otro, viene mediante el constante escudriñar las Escrituras, leerlas, indagar en ellas, profundizar en ellas. Y el Señor promete bendecir ese esfuerzo, dándonos sabiduría del cielo. Hermanos, usted y yo se nos han dado las herramientas para llevarlo a cabo. Si usted no tiene una Biblia en su casa, contácteme ahora. Le puedo dar una.
Pero el llamado a cada uno de nosotros es a permanecer en la palabra, a indagar, a profundizar en ella, para que los falsos evangelios, no que haya otros, no nos vayan a engañar. Debemos prestar atención a la advertencia que Pablo nos hace en este pasaje. Debemos estar vigilantes y arraigados en las Escrituras y ser guiados por el Espíritu Santo. Debemos buscar, decir junto al apóstol, no busco agradar a la gente, sino a Dios. Oremos también para que la iglesia se mantenga pura, para que los creyentes aquí puedan distinguir la verdad del error y para que el evangelio brille con fuerzas renovadas en nuestras vidas y en nuestra comunidad, para que podamos honrar al único Dios vivo y verdadero, adorarle como solo Él lo merece, podamos separar la verdad del error. Oremos en esta noche, hermanos. Dios y Padre bueno, gracias damos por tu palabra y por la verdad de tu evangelio. Esta verdad que tú nos has dado, Señor, que tú has revelado a tus siervos y que hoy permanece en medio de nosotros para que vayamos a ella, para que indaguemos, investiguemos en ella, para que escudriñemos las sagradas escrituras y crezcamos en conocimiento del Dios vivo y verdadero que se ha revelado y que nos ha dado la gracia de conocerle. Señor, que tu palabra sea avivada en nuestros corazones y podamos con fundamento bíblico crecer en el conocimiento tuyo, en el conocimiento de Dios y de su Hijo Jesucristo, que podamos crecer en la verdad. También que podamos así de esa manera practicar el amor que tú nos has encomendado para nuestra iglesia y para los que nos rodean, predicándoles la verdad, buscando el ser agradables a ti en primera instancia y glorificarte a ti solamente. En el nombre de Cristo Jesús oramos y clamamos en esta tarde. Bendice, Señor, nuestras mentes y corazones y ayúdanos a que esta palabra tuya, Señor, sea profundizada y podamos, Señor, ser vivificados en ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.